Bienvenidos a este nuevo proyecto que va a ser un podcast de ciencia, de anécdotas, de biología, de naturaleza, de todo un poco, que los haga aprender un poco sobre la biología, sobre animales, que los haga acercarse a la naturaleza. Los anfitriones somos yo, Yair, y mi compañera Monse. No sé si te quieras presentar un poco y me conocen un poco más por la página. Yo soy Monse y soy tutora de Yair. Soy tutora de licenciatura y de maestría, y me han estado insistiendo mucho en hacer un podcast de divulgación de ciencia, y pues por fin lo vamos a hacer. Espero que les guste. Y creo que el objetivo de esto es transmitir un poquito de la ciencia en un lenguaje que todos podamos entender, para que podamos conocer pues lo que tenemos y lo que hay en este planeta que es tan maravilloso. Y no, en realidad, el pequeño disclaimer es que no somos expertos en todo. Por eso vamos a traer de repente algunos invitados, y también pues se trata un poco de aprender. En la ciencia siempre estamos aprendiendo, nunca tenemos la verdad absoluta y seguramente nos vamos a equivocar. Entonces pues también es el pequeño aviso de que no pretendemos ser educadores de nadie, sino simplemente transmitir algo, pues información que nos gusta, el conocimiento a lo que nos dedicamos día a día. Y probablemente yo quisiera que en algún momento viniera gente de otras ciencias, que es muy interesante, pero pues hasta ahorita estamos pensando en ciencias más naturales. Yo creo que aparte, no es por justificarnos, pero creo que equivocarnos es parte de, o sea, yo he visto un buen de divulgadores, y incluso en clases, en tele, que se han llegado a equivocar, y creo que es normal. Creo que también algo que deberíamos compartir es que no se queden con todo lo que vean en un video, en un TikTok, aunque sea quien sea, aunque sea una eminencia, todos podemos cometer errores. Ahorita, por ejemplo, a mí me pasa que estoy frente a la cámara y me da un poco de nervios. A lo mejor a los demás también les puede llegar a pasar. O por querer simplificar las cosas, a lo mejor se pueden patinar palabras. Entonces nunca se queden con lo que ven en los videos, siempre investiguen más a fondo, tómenlo como una rebanadita de algún tema, para que ustedes puedan investigarlo más a fondo. Y bueno, pues para conocer un poquito más a Monse, me gustaría preguntarte cómo iniciaste en esto de la biología. Creo que todos tenemos una historia muy similar, o de que todos desde chiquitos queríamos escalar árboles, no sé, éramos el niño raro que agarraba insectos, no sé. Sí. ¿Cómo fue la tuya? ¿Fue similar? Pues yo creo que sí fue un poco similar, pero como que yo supe que existía la biología y que era una forma de vida muy tarde. Yo creo que hasta la prepa que tuve que decidir ser bióloga, tenía una idea, yo sabía, tenía cosas claras, porque hubo muchas cosas que no tenía claras, ¿no? Es muy difícil, creo que para todos, decidir a qué te vas a dedicar, pero sí siempre me gustó estar afuera, ¿no? Y subirme a los árboles y las flores y el pasto, o sea, sí era algo que me gustaba mucho, y los animales me gustaban en particular. Las plantas no tanto, solo los árboles. Ya las plantas es una cosa de señora que desarrollé con los años. Se puede ver un poco. Pero en realidad, a mí, a lo mejor una diferencia que yo veo con muchos de mis compañeros, porque los biólogos son bicheros, ¿no? A los biólogos les gustan o las serpientes, o las lagartijas, o los mamíferos. Pero en realidad a mí lo que me causaba era mucha curiosidad, como entender por qué los árboles eran tan grandes, ¿no? O por qué algunos animales trepaban. O sea, a mí me causaba mucha curiosidad entender la vida. Y eso fue lo que me llevó a estudiar biología, porque en algún momento estaba un poco confundida de voy a ser veterinaria o voy a ser bióloga, ¿no? Que tal vez pasa, o mucha gente primero empieza como queriendo ser médico y se desvía, ¿no? Pero en realidad a mí no me gustaba nada de eso. O sea, yo no quería estudiar enfermedades ni curar ningún animal. Yo lo que quería era entender cosas. Y pues descubrí que en realidad era a través de la biología, no de la veterinaria ni la medicina. Entonces, pues así llegué, porque pues por pura curiosidad, como entender cosas. Yo creo que así llegué. Yo creo que a mí me pasa algo un poquito diferente, o no sé, contradictorio, no sé cómo suene. Porque a mí me gustaban mucho los animales, o sea, que los programas de Animal Planet al extremo, que son muy así, pero era bien
miedoso, la neta. O sea, le das un buen miedo a muchos animales. Y yo creo que hasta la fecha, si ves algunos videos míos, así como que tienen una serpiente y estoy como temblando así muchísimo. Y hasta mi familia me dice, ¿cómo vas a trabajar de eso si a ti te da miedo todo? O sea, de verdad, o sea, Sí. se metió una rata en la casa y yo era como de, ay, ustedes atrápenla. Es que sí, yo creo que en general como que llegamos por amor a la naturaleza, pero creo que el cómo la descubres es diferente. Porque también yo tenía amigos que odiaban el campo, o sea, y eran biólogos, ¿no? Querían ser biólogos genuinamente, pero pues querían estar en otras áreas. Y la verdad es que agarrar a un animal impone. Sí. Hay mucha gente que lo hace sin cuidado, como los videos muchos en los que tú has hecho, pero también hay gente que respeta mucho la naturaleza y como que sabe cómo manejarla, ¿no? Yo no me atrevería a tocar ninguna serpiente, ninguna. O sea, sé que muy pocas son venenosas, pero mis conocimientos son limitados y sé que necesito tener un respeto de, pues no me meto en lo que no puedo controlar y puede ser peligroso. Pero sí creo que pues hay gente que no le encantan los bichos y son biólogos. ¿Y tú cómo llegaste? Sí, bueno, un pequeño paréntesis de eso, bueno, un pequeño agregado de eso. Yo creo que también lo que me ayudó y que he visto mucha gente es que justo me daba mucho miedo los animales. Bueno, agarrarlos, ¿no? Porque verlos, pero porque tenía como mucho desconocimiento. Yo creo que mucha gente tiene miedo de serpientes, arañas, etcétera, porque pues, lo que nos ha metido las películas, ¿no? Las series de que es súper peligroso el tiburón, que es súper peligroso la araña, que la serpiente. Y yo creo que yo tenía como mucho esas ideas en la cabeza, ¿no? De que es que si toco una araña me va a picotear y voy al hospital y así. Y aunque todas las arañas son venenosas, pues no todas son de importancia médica, ¿no? Sí. Yo tenía como esa idea, ¿no? De que todos me iban a hacer daño, todos me iban a pues, mandar al hospital de mínimo, ¿no? Y pues ya justo adentrarme en la biología, estudiarlas, entenderlas, fue lo que me hizo entender que pues perder un poco el miedo. O sea, les perdí miedo, pero les tengo respeto. O sea, como tú dijiste, a lo mejor no voy a ir a agarrar a campo cualquier serpiente. Agarro una que es de cautiverio y que me digan, mira, esta pues tiene manejo y así. Porque yo también cualquier serpiente de silvestre y así no me atrevería. O sea, yo hay gente que, entiendo que hay gente que muy capacitada que la puede agarrar bastante bien, pero yo la verdad aún así tendría como mi cuidado, porque pues nunca se sabe, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y entonces, pues ahí como que ya me fui pues informando y así, supe que no me van a hacer daño, que en realidad es como que la mayoría de animales no es como que te busque atacar, ¿no? O sea, básicamente van a buscar defenderse. Cuando ya se sienten muy amenazados es cuando se van a defender. O sea, creo que ellos nos tienen más miedo a nosotros que nosotros a ellos, también eso lo comprendí. Eso es cierto, sí, es verdad. Que bueno, ahorita voy a adentrar un poquito en eso, de una pregunta que te tengo ahí preparada, pero decías que cómo entrar a la biología. Ajá. Pues yo tengo 2 historias, pero una es muy privada y la voy a ignorar. Cuéntanos la privada, porque es chisme biológico. Ah, es no, que no es cierto. No, cuenta la otra. Bueno, voy a hacer un La súper que resumen. sientas cómodo. Voy a hacer un súper resumen, ¿no? Por si hay alguien que quiere ojear mi tesis, ahí viene un poquito de evidencia, pero bueno. Yo cuando salí de la secundaria, conocí una chica y siempre la invitaba a salir. Ibas a decir que qué tiene que ver con pero me gustaba una chica y así, nos mensajeábamos y así. Y siempre le invitaba a salir y siempre me decía como que no podía, que estaba ocupada, que no la dejaban, que le caía mal a su familia, o sea, un montón de cosas. Que su familia sí me conocía. Y sí les caía mal. Pero bueno, el punto es que siempre me ponía miles de pretextos, ¿no? Pero es un súper resumen, creo que tú te sabes más a fondo. Y ya un día me desesperé, ¿no? Le hice un súper drama así como, no, es que tú nunca me quieres ver, es que siempre pones pretextos y que no sé qué. Ajá, la verdad sí era un poquito tóxico. Todos fuimos tóxicos, te perdonamos. Estaba hormonal. Y ya me dijo, no, pues te voy a decir la verdad, es que yo estoy enferma de los pulmones, tengo una enfermedad que pues me da mucha pena ir con mi tanque de oxígeno contigo. No sé si han visto Bajo la misma estrella, ¿no sé si la has visto? Ajá. Que trae su oxígeno, así lo traía. Entonces siempre me decía que le daba mucha pena verme por su tanque. Esto está muy de novela. Sí, ajá, y yo cuando me enteré de eso, pues sí, me sentí súper mal, o sea, dije, qué pena, yo insistiéndole y yo viéndome bien tóxico de que no me quieres ver.
hasta manipulándola y así, ¿no? Y pues ella en realidad estaba enferma y le daba pena, ¿no? Y ahí como que pues entendí, ya no era tan insistente, o sea, sí nos llegamos a ver y así, pero fueron muy pocas las veces. O sea, yo con ella, digamos, teniendo algo, fueron como 4 años, y yo la vi exagerado unas 20 veces, porque siempre era muy complicado, se la pasaban al hospital y así. Y yo en realidad quería estudiar geografía, y yo pues dije, quiero estudiar algo para curarla. Ajá. Quiero estudiar algo para curarla. Y dije, medicina no, porque en primera no me alcanza el promedio. Y en segunda, dije, están como muy ocupados con los pacientes y nunca va a dar tiempo como de investigar y así. Y dije, pues biología en la parte biomédica puedo irme directo a la investigación y encontrar una cura. Y ya dentro de biología me di cuenta que no iba a poder curarla. Iba a ser muy complicado, así yo creo que tenía que hacer un tipo Deadpool que regenerara todos sus órganos, sus pulmones y así. Depende de qué enfermedad, ¿no? Pero supongo que no iba a ser... No, ya después me di cuenta que esa promesa no la iba a cumplir, pero bueno. Creo que fue muy, ¿cómo se dice? Ingenuo. Sí, la verdad sí. Bueno, es y que... muy optimista y así. Pues es que tenías la intención, supongo que no sabías lo complicado que era en realidad llegar a una cura, ¿no? Que a lo mejor en algún momento tenemos a alguien que sepa de enfermedades para que lo platiquemos y te diga si hubieras podido o no hubieras podido salvarla. Yo creo que le voy a plantear a alguien. Sí. Ya yo incluso metí mis optativas moleculares y así. Y otra cosa es que a mí lo molecular se me complicó bastante. O sea, siempre sufrí. Se me hizo súper difícil, o sea, dije no, o sea, si de por sí sentía que no iba a poder curar, ahora menos, que no sabía nada. Sí, y eso está padre porque creo que mucha gente, cuando uno le dice que es biólogo, inmediatamente el biólogo que se les viene a la mente es biólogo marino, pero en realidad la biología va desde cosas muy moleculares, muy micro, que puedes hacer, incluso dedicarte a la farmacéutica, a biomedicina, a la investigación médica. Hasta hacer cosas súper macro como ver cambio climático o estudiar el nivel de ecosistemas, incluso meterte al asunto social. Yo siento que biología, no es porque lo hayamos estudiado, es la carrera del futuro. Bueno, también soy un poquito influenciado por eso, pero porque pues vemos lo del cambio climático, pérdida de especies, la pandemia. No estoy muy seguro de este dato, ahí si no me lo comentan. Según yo, la vacuna del COVID, una de las vacunas, surgió a partir de un biólogo, no estoy muy seguro, pero pues también podemos ver ese tipo de cosas clínicas, Sí, epidemiología, ¿no? Incluso a nivel de matemáticas, de ver o proyectar cómo va a afectar una pandemia, que era justamente lo que estaban haciendo en el momento del COVID. Pero también vamos a tener uno sobre estudiar biología, un capítulo sobre estudiar biología y ahí vamos a platicar más de eso. Sí, y pues ya también como que me di cuenta que era muy amplio y así, pues no alarmé en lo de biomédicas. Y dije, pues, no curó a su amor. Qué triste. Y fíjate que no hablamos, en toda la carrera no hablamos porque pues éramos toxiquillos. Y nos bloqueamos. Está bien. Yo creo que para ella era muy complicado vivir, ¿no? También sí. que salir y eso pues está feo, pero bueno. Y bueno, ya ahí fue cuando te conocí a ti, que pues estaba como perdido, dije pues qué hago y así, y ya fue cuando pues trabajé contigo y así, o sea, yo también como, creo que alguna vez te lo mencioné, de que yo como que me sentía como perdido de qué voy a hacer, lo que quería no lo estoy cumpliendo y así, y también me di cuenta como que a partir de la ecología se puede pues como llegar. Vamos a estudiar como fisiológicamente a los animales y así. Y dije, me puedo adentrar poco a poquito, o sea, de manera más sencilla, en lo fisiológico, morfológico y así, y entenderlo un poquito más. Entonces, si antes me hubiera costado 10 años, ahora me va a costar 20, pero espero algún día. Y pues, o sea, si quieres, para adentrarnos en la parte de la conducta, que esto es un poco, se va a tratar de esto, este primer capítulo, es que pues yo cuando estaba en la licenciatura, es que yo creo que es abrumador porque ves un montón de cosas a las cuales te puedes dedicar siendo biólogo, pero pues a mí me gustaban mucho, o sea, ya estando en la carrera me di cuenta de que me gustaban mucho los anfibios, ¿no? Que también es una cosa de biólogos. Te gusta un bicho, te enamoras de él y quieres trabajar con él toda tu vida, ¿no? Y entré a un laboratorio en donde estudiaban conducta
bioacústica de anfibios. Entonces ahí pues me enamoré de, no solo de los anfibios, porque sí me siguieron gustando, sino de la conducta. Porque pues, es que la conducta animal se me hizo muy, muy interesante. Yo creo que por eso no me gustaron las plantas. Va a estar un poco sesgado esto a los animales, y una disculpa, pero probablemente traigamos a alguien que hable de plantas, lo prometo, y de hongos y de algas y de diversos grupos. Pero a mí los animales me fascinaban porque se movían. O sea, algo basiquísimo, ¿no? O sea, se movían, tenían reacciones, pues sí, actuaban dependiendo de lo que estaba ocurriendo en su entorno. Y eso era algo que a mí me empezó a dar mucha curiosidad, porque pues yo veía cómo había animales que reaccionaban ante la misma cosa, ¿no? Ante un ruido de diferente forma, ¿no? Incluso a que algo los quiera agarrar como un humano, ¿no? Que hay animales que se hacen los muertos, pero hay animales que corren, hay animales que vuelan, evidentemente porque pueden volar. Entonces eso a mí me gustó. Yo dije, esto es lo mío. A mí me gustaría estudiar por qué los animales actúan como actúan. Y entonces me metí al laboratorio de conducta animal del Instituto de Ecología, donde conocí a mi tutor, y que fue mi tutor la licenciatura y el doctorado, ¿no? Y una cosa que me enseñó él, que la verdad le voy a estar agradecida siempre, es que la conducta es tan compleja que no se puede estudiar de una sola forma. Entonces empecé a estudiar la conducta desde diferentes frentes. O sea, ¿te refieres a que no es solo lo que se ve, sino también qué está pasando por dentro del animal? Sí, o sea, exactamente. O sea, no es como que, o sea, y sí se puede, hay mucha gente que lo hace, pero creo que estamos caminando más hacia otros lugares, porque pues una persona así puede pues hacer lo que vemos en los documentales, ¿no? Que tal vez es lo más familiar para todos, que es decir, el tigre está corriendo detrás de el ave, no sé. Y entonces registras, ¿no? Porque eso hacemos. Nos sentamos y registramos qué hacen los animales. Ahorita que mencionas eso, perdón que te interrumpa. Ajá. Hay mucha gente que yo he visto que va a un zoológico, ¿no? Y dice, no, es que el animal se vea súper estresado. O ven una simple foto y se puede como llegar a notar el estrés de un animal con... Sí se puede, pero es chistoso. O sea, esto de, por ejemplo, del estrés es muy interesante en los zoológicos, y a lo mejor un veterinario nos puede ayudar más. Qué curiosidad que ahorita viene un veterinario. Y hay que preguntarle eso. Sí. Pero hasta donde yo sé, por ejemplo, nosotros vemos estas como conductas precisamente, ¿no? Conductas como repetitivas, que vemos al oso que está caminando de lado a lado, ¿no? Y pues la conducta la puedes ver desde cuántas veces volteó, cuántas veces caminó de un lado a otro en una hora, ¿no? Y lo comparas tal vez con osos en la naturaleza que están libres, y pues ahí te das cuenta de que es una conducta que no es normal, o bueno, no es típica de los osos en vida libre. Y sí te da una pista de que algo está pasando, ¿no? Interpretar si es estrés directamente o no es más complicado, porque hay que tomar medidas fisiológicas, o para decirlo en un lenguaje más simple, pues medidas químicas, o que te hablen realmente de estrés, ¿no? Siempre estamos hablando del cortisol, ¿no? Y el cortisol, que los humanos tomamos vitaminas para bajar el cortisol, y tomamos no sé qué para bajar el cortisol. ¿Pero qué es el cortisol, por si alguien...? Pues el cortisol en realidad es una hormona, y todos los animales lo tienen en diferentes formas. Eso es importante, no se mide igual y no es la misma configuración química. Pero es una de las hormonas que liberamos ante lo que llamamos estrés, nosotros escuchamos estrés y es como, es el mal del siglo XXI, ¿no? Y en realidad el estrés no es malo. O sea, el estrés es una forma de lidiar justamente ante algún cambio interno o externo.
Entonces, pues el estrés salva vidas, básicamente, porque si alguien llega en este momento y corriendo por la puerta y nos asalta, pues lo que va a ocurrir es que nuestro organismo va a liberar hormonas del estrés, que no solamente es el cortisol, pues son otras también, pero eso nos va a hacer que nos podamos parar rápidamente y correr, ¿no? Como en los sismos. O sea, uno escucha la alerta sísmica y aunque esté dormido, te paras inmediatamente porque tu organismo libera hormonas que te permiten levantarte, ¿no? Y una cosa que hace, por ejemplo, los glucocorticoides, que es como la familia de estas hormonas, es que moviliza las reservas energéticas, ¿no? Entonces, pues si tienes que correr, va a mandar la energía a tus piernas para que puedas correr. Entonces, es una forma de sobrevivir. En realidad, sin el estrés nos moriríamos, ¿no? Nos comerían, nos aplastarían, no sé, ¿no? Pero poquito estrés, ¿eh? No más se vayan a estresar. Claro, o sea, el problema es el estrés que llamamos crónico, ¿no? O un estrés agudo muy alto. Eso pues compromete tu organismo, ¿no? De otras maneras, que a lo mejor algún día tenemos algo de estrés, porque es un tema que a mí me gusta mucho. Pero entonces hay que probar si esos animales realmente están sufriendo ese estrés. Y hasta donde yo sé, hay algunos trabajos que han encontrado que sí hay una relación de estas conductas repetitivas con niveles de estrés, y hay otros que no. Entonces es interesante porque, como les dijimos, o sea, aquí nada es ley, que es algo chistoso porque siempre nos dicen que la ciencia es la ciencia y se acabó, no hay que cuestionarla, y en realidad es al revés, ¿no? Y ya uno haciendo ciencia, ya te tocó a ti, dices, voy a probar esto y no te sale, ¿no? Y luego lo vuelves a hacer y sí sale. Entonces, es muy diverso lo que puede ocurrir en los organismos. Y sí, depende de la especie. Depende de muchas cosas, no solo de la especie. Y volviendo un poco a de tu área de trabajo, que te interrumpí, y justo mencionando esto, pues tú trabajas una parte que es como contaminación sensorial, que es como inducir estrés a partir del ambiente de las ciudades, a los animales e incluso a nosotros mismos, ¿no? Sí. De que yo creo que mucha gente no lo sabe y está muy invisibilizado la contaminación sensorial y lumínica. Y a lo mejor van a decir, ya todo le quieren llamar contaminación, ¿no? Pero justamente el exceso de luz o el exceso de ruido pues nos induce estrés y contaminación no solo a nosotros, también, pues como lo mencioné, a los animales, y que fue lo que estamos trabajando, ¿no? Sí. No sé si nos quieres contar un poco de, pues, no sé, cuando pasan, en esas épocas de recientes que acaba de pasar Navidad, pues no sé si han notado que los árboles se llenan de luz. ¿Cómo le puede afectar esto a las aves, no? La pirotecnia, creo que tienes un trabajo en eso. Sí, pues es que estudiando la conducta precisamente me di cuenta de que había muchas cosas que modifican la conducta, ¿no? Y una cosa importante de la conducta es que pues es una serie como de atributos que le permiten a un organismo enfrentarse a su ambiente y a los cambios. Y pues la contaminación, sí, yo sé que se habla mucho de ella, pero no es por nada, es porque realmente afecta a los ambientes en la actualidad. Ningún ambiente ya está intacto, todo está modificado, y pues la contaminación son residuos que dejamos debido a nuestra actividad, ¿no? Que sí, su estudio se ha ido más hacia estudiar pues factores que son consecuencia de la actividad humana, ¿no? Porque pues no es natural, ¿no? O sea, usamos cosas artificiales como los plásticos que provocan residuos que se quedan miles de años en el planeta. Y sí, o sea, yo empecé estudiando un poquito de contaminación química, pero luego me empecé a interesar mucho en la contaminación que llaman sensorial. Básicamente es luz y ruido, ¿no? Hay otras, por ejemplo la electromagnética, que muchos peces pues son sensibles a la electricidad, ¿no? A las corrientes eléctricas, como entonces interferimos con pues muchas de nuestras actividades. Entonces no solamente existe la lumínica y la de ruido, es la que nosotros estudiamos, pero en realidad hay varias, ¿no? Seguramente hay otras que en este momento no estoy teniendo en la mente, pero
pues son las más comunes. Y siguen siendo residuos, porque siguen siendo consecuencia de nuestra actividad, ¿no? Entonces, pues simplemente el prender luces durante la noche cambia el ambiente. Hay animales que se orientan por la luna o las estrellas, ¿no? Y pues si prendes un montón de focos, evidentemente va a provocar cambios en la conducta de ese organismo, ¿no? Que muchos los podemos ver simplemente, ¿no? O sea, cuando vemos las lámparas en la noche y están llenas de mosquitos y insectitos que están volando alrededor, pues estamos cambiando esa conducta, seguramente estamos desorientándolos. Y pues el ruido es otra cosa, ¿no? O sea, simplemente, y seguramente va a haber muchos amantes de los animales, pues la pirotecnia, o sea, yo no sé naturalmente cómo puede estar interpretando un animal que haya explosiones, ¿no? En la naturaleza, no sé, no se me ocurre. La erupción de un volcán, o sea, no se me ocurre algo súper catastrófico. Entonces, pues si es un sonido muy fuerte, pues el animal va a liberar estrés, ¿no? Sí. O sea, si se cae ahorita algo, vamos a brincar porque, pues, o sea, nos está dando la alerta porque nosotros podemos percibir ese sonido que hay un peligro. Y lo mismo ocurre con los animales. Entonces, pues es contaminación porque estamos alterando el ambiente. No lo estamos alterando químicamente. Y a mí por eso me interesa mucho el ruido y la luz, porque a través de formas indirectas estamos provocando cambios. Que además quisiera puntualizar que yo creo que le decimos sensorial porque depende de cómo percibas, ¿no? De tus sentidos. Entonces, pues no sé, si es un animal que no escucha, pues a lo mejor no hay problema con la contaminación por ruido, ¿no? Pero como muchas aves y muchos organismos son sensibles al ruido, incluso no con los oídos, no como sonidos, sino como vibraciones, pues va a cambiar su conducta, ¿no? Está alterando su percepción. Sí, justo iba a decir que algunos a lo mejor no detectan pues el sonido, pero sí como las vibraciones. Y ay, se me fue la idea que iba a decir. Bueno, el punto es que pues justo nuestra actividad, así que ha aumentado la ciudad y todo esto, pues ha cambiado muy la conducta de los animales. Esto de los insectos, yo creo que todos nos llegamos a escuchar historias, nos tocó ver que en carreteras tenían el parabrisas llenos de insectos, sí, y cada vez menos. Y justamente uno de los problemas de los insectos es la luz. O sea, un ejemplo más famoso son las luciérnagas que usan. Que bueno, también algo que se basa esto de la contaminación sensorial es que interrumpe esta como vías de comunicación, ya sea por luces o por sonido. Entonces esto se llama enmascaramiento. Y pues las luciérnagas mandan luces para comunicarse, señal de alerta, de cortejo, pues cualquier tipo de comunicación, y que haya luz interrumpe estas señales. El caso mucho más famoso, y yo creo que todos estamos familiarizados con este caso, es el de las tortugas, que hemos visto muchas tortugas atoradas en los hoteles, porque justamente al eclosionar la tortuga del huevo, lo que busca es la luz de la luna para llegar a la costa, pero si ve luces del otro lado, del lado contrario, va a pensar que la luna y se va a quedar atorada en el hotel o en la casa que esté ahí. Entonces creo que por sí, no sé, no estoy muy familiarizado con esto, no sé si tú lo sabes, pero creo que es ilegal tener una casa en la playa, ¿no? No sé, eso sí no sé, la verdad no lo sé, a lo mejor alguien sabe de regulación. Es probable que ya estén empezando a regular cuestiones de luz y de ruido, porque no solamente afecta a animales no humanos, sino también a animales humanos, ¿no? Porque también, pues ahí, o sea, simplemente el que haya este ritmo de luz-oscuridad, pues regula nuestra fisiología, ¿no? Como que la gente a veces dice, ay, es que yo duermo con la lamparita. Bueno, o sea, está bien, pero probablemente no descansen igual, porque muchas hormonas que liberamos durante la noche requieren obscuridad. Entonces, no solamente afectaríamos pues animales no humanos, sino también animales humanos. Igual el ruido, ¿no? Ahí sí hay un montón de estudios bien interesantes de
que toman muestras de sangre o de saliva de personas y ven que la gente que vive en lugares muy ruidosos o trabaja en lugares muy ruidosos sí liberan mayores cantidades de hormonas del estrés. Uh-huh. Entonces, pues también nos estamos afectando a nosotros mismos, ¿no? Que, pues sí, el ruido tal vez es una consecuencia de que pues usamos autos, estamos todos como en ciudades, en lugares geográficos muy hacinados, ¿no? Entonces pues se genera mucho ruido y pues la luz también es una cuestión de seguridad en la noche, ¿no? Por ejemplo, simplemente para poder llegar a donde tengas que llegar, pues necesitas ver, porque además los humanos estamos muy sesgados a ese sentido que es el visual. Uh-huh. Y pues necesitamos esas señales para poder orientarnos también. Uh-huh. Y extender las horas de trabajo porque pues capitalismo y bla bla. Pero pues justo esto de extender el día, pues nosotros podemos digamos librarnos de la luz, ¿no? O sea, que toda la calle está alumbrada, cerramos nuestras cortinas, nuestras ventanas, lo que sea y sí, apagamos la luz, libres, ¿no? Pero los animales que están afuera, las aves, no sé, ardillas, lagartijas, ¿ellas cómo se libran de la luz que...? Pues dependen de los refugios. Pero pues muchas aves se refugian, por ejemplo, en los árboles, ¿no? Y pues si tienes un faro al lado de ti mientras duermes, pues debe de alterar tu ciclo, ¿no? Uh-huh. Y hay animales que pues pueden cavar, ¿no? O sea, seguramente habrá arañas que se meten en los hoyos y ya se deshacen de la luz. Pero evidentemente no todos los animales pueden hacerlo. Y una parte interesante de estudiar conducta en este tema sensorial, pues es que, por ejemplo, una cosa es que puedes ver qué estrategias tienen los animales para lidiar con eso, ¿no? Yo estudiando aves, cuando les poníamos luz, pues se tapaban con su alita, así. Entonces, pues es interesante verlo también desde qué hacen los animales para protegerse de esa contaminación hasta cómo termina afectándolos. Uh-huh. Y por ejemplo, volviendo a lo mismo a la luz, no los confunden en el sentido de que un animal tiene programado que cuando se está escondiendo el sol, no se va y se esconde, o va y busca de comer, no sé, lo que sea. Y pues sigue habiendo luz, o sea, se esconde la luz y él no se da cuenta porque hay faros y así, no lo confunde en ese sentido de que... Sí, y hay muchos estudios, sobre todo con aves, porque hay muchos amantes de las aves, yo incluida. Y además es muy interesante estudiarlas porque tienen conductas increíbles, como toda la parte sexual, que es muy bonito de estudiar. Pero también las utilizan mucho como modelo para estudiar las consecuencias, por ejemplo, de la contaminación sensorial. Y sí, extienden los periodos de actividad, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, está este pajarito que sí es nativo, que es el Pyrocephalus rubinus, que es el cardenalito. Uh-huh. Le dicen cardenalito porque parece un cardenal, es rojo, pero tiene un antifaz negro, los machos. Las hembras son más cafecitas, más grisecitas, diría yo, como con olor duraznito de la panza. Y son más chiquitos, por eso son cardenalitos, pero en realidad no son cardenales, ni están cerca de ser cardenales. Pero esas aves cantan. Uh-huh. para defender territorio, para atraer a su pareja. Pero ha habido amigos míos, de hecho, que han hecho estudios en donde han visto que donde no hay luz dejan de cantar y dejan de moverse en cierto momento del día, no sé, cuando se mete el sol. Y en ciudades, o sea, están hasta las 11 de la noche y siguen moviéndose, siguen cantando, ¿no? Uh-huh. Y pues están alterando los patrones de actividad bastante. Seguramente tienen más estrés, ¿no? Ya no sé de otros estudios, seguramente ya han visto cuestiones fisiológicas, pero seguramente los altera, ¿no? Uh-huh. Y ese solo es un ejemplo, porque estoy segura de que pasa con otros organismos, con otros animales, no solo con aves. Es que justo estaba pensando, ahorita que mencionaste esto, creo que las aves son las más afectadas, ¿no? En este tema sensorial, porque pues ellas se comunican con vocalizaciones. Y luego dependen como de refugios en ciudades, ¿no? Bueno, o sea, las que están en ciudades. Uh-huh.
Y tienen la luz, todo el tiempo tienen Sí. el ruido, que la pirotecnia. Creo que son las más afectadas, al menos en las ciudades, ¿no? Tal vez, no estoy segura, porque, por ejemplo, los invertebrados también yo creo que los afectan mucho, porque también hay muchos insectos que se comunican a través de sonido, ¿no? Como los grillos, Cigarras. las cigarras, y las luciérnagas, por ejemplo, a través de la luz. Entonces, yo creo que más bien lo que pasa es que tenemos muchos estudios de aves. Estamos sesgados a las aves. Cosa que está bien, ¿no? O sea, está bonito, pero... y justamente es lo que... Ay, cabrón. Y justamente es lo que hemos intentado como... ¿No es de aquí? Sí, sí, de aquí. No sé, pero contigo. Aquí le cortamos. Sí, pero ahorita déjame... Hay que cortarle. Nada más déjame acabar la idea, porque se me va. Y justamente lo que hemos intentado algunas personas es buscar otros modelos animales que no sean aves para ver qué está pasando. Y en casi todos encontramos que sí hay consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que las aves son muy atractivas. Las aves son muy atractivas, pero hay otros animales. Bueno, hay un pequeño corte. Bueno, tuvimos nuestra primera falla técnica, pues es el primer capítulo y no le sabemos mucho a esto, pero estábamos mencionando que yo creía que las aves eran las que más sufrían esos efectos de contaminación sensorial. Y me comentabas que en realidad es porque hay más estudios sobre ellas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque depende, y bueno, y decía eso que la contaminación sensorial tiene el nombre porque se percibe a través de los sentidos. Y hay muchos otros animales que perciben tanto sonido como luz. Entonces, el ejemplo que se me viene inmediatamente a la cabeza es el de los grillos, que también se comunican a través de sonido. Entonces, seguramente hay muchísimos insectos y otros invertebrados que se comunican a través de ruido y no lo sabemos. Y también están siendo interrumpidos por todo el ruido urbano que hay. Por ejemplo, ahora se sabe que hay peces incluso que hacen sonidos. Y también en eso es, pues no es tan nuevo, pero sí fue después de que empezaron los estudios fuertes de sonido en el aire, pues también hay sonido en el agua, ¿no? Y lo más común es ver estudios sobre los ruidos que hacen los botes en los puertos. Entonces también se sabe que aunque los animales no se comuniquen por sonido, por ejemplo, los distrae. ¿Qué es lo que te decía, no? Con un sonido muy fuerte, pues inmediatamente pones tu atención en la fuente de sonido. Y eso ocurre en cualquier ambiente y con cualquier animal. Y más como decías, un ruido nuevo, ¿no? Porque a qué se equipara pues un sonido de un cohete en un ecosistema natural, pues yo creo que lo sorprende, ¿no? Lo desorienta, así como de, ¿qué es eso? Lo sorprende bastante. Sí, sí. Y hay muchos estudios sobre distracción. O sea, como pues nosotros vamos al súper y ahí está la comida, ¿no? Pero los animales tienen que buscar su comida. Y simplemente distraerte de la búsqueda de comida, pues es costoso, ¿no? Porque ya no estás dedicando ese tiempo a comer, sino se están dedicando a cuidarse, porque pues es una señal de alerta. Y eso ocurre con los perros y con los gatos, ¿no? Que además el sonido, dependiendo de qué tan fuerte sea o de las características del sonido, les lastima. Y ese es un problema, ¿no? Y seguramente no solamente pasa con perros y gatos, sino pasa con otros animales. Sí, aparte, por ejemplo, las luciérnagas, muchas especies, no todas, en la etapa adulta, bueno, tienen su larva, pero cuando son adultos invierten toda su energía en reproducirse, ¿no? Y que justamente interrumpamos ese proceso de reproducirse, pues esas señales, pues afecta bastante la población, ¿no? Porque pues sí, o sea, están prácticamente hechos para reproducirse y si no ven esa señal de comunicación, de cortejo, pues se va a ir perdiendo la población. Yo lo he visto un poco en mi casa que pues hay luciérnagas y cada vez está más urbanizado, aparte también de la pérdida de hábitat, ¿no? Pero sí las he visto pegadas en las ventanas, en los focos, sí las he visto pues desorientadas. Sí.
Y pues se supone que también aquí en la Ciudad de México habían varias especies. Aquí en el Pedregal, en la Ciudad Universitaria, creo que hay 2 o 3. Me comentaban el otro día. Igual me comentaban que ya cada vez hay menos. Sí, porque se van, ¿no? O no se reproducen, que es lo que pasa usualmente en las ciudades, que ya ocurre algo que llamamos homogenización biótica, que básicamente es que, bueno, como yo lo veo en dos enfoques diferentes. Uno es que usualmente las especies que persisten en los lugares urbanizados son las mismas en diferentes ciudades, por ejemplo, pero otra es que el ensamble de comunidades o la diversidad se hace igual, se hace homogénea, se hace igual entre ciudades diferentes, o solamente unas dominan. Y pues el caso en aves es pues el gorrión inglés, ¿no? Es el gorrión común, que está en todas las ciudades, ya está en todo el mundo, pero porque son muy tolerantes a la perturbación humana y seguramente son muy tolerantes al ruido y la luz. Igual algo que pues también siento que le pasa a los insectos, aparte de esta perturbación sensorial, es que es este tipo de animales que también le tienen difícil porque el ser vistos a la mayoría les cuesta la vida, ¿no? Mucha gente les tiene miedo, que los ve y los apachurra, los aplasta, los mata o lo que sea. Y aquí quiero entrar en otro tema que a lo mejor tú puedes abordar un poco mejor, de que si un animal es bueno o malo. O sea, realmente los animales no existe eso, ¿no? De si es bueno o malo. Mucha gente dice, las arañas son malas, las serpientes son malas, pero ellas realmente no es como que busquen atacar así porque sí, ¿no? Como por diversión ni nada. O sea, simplemente están siguiendo su instinto, ¿no? Pues están simplemente defendiéndose de nosotros que nos acercamos, que los lastimamos, que les intentamos tocar, manipular. ¿Tú qué opinas de eso de que dice la gente que los animales son buenos o malos? Es que la percepción de la maldad y la bondad, ¿no? Es algo muy humano y yo creo que es algo muy social y moral, porque también nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, dicen una mentira buena, una mentira blanca, ¿no? Porque es un término muy subjetivo hablar de qué es bueno y qué es malo, ¿no? Como que hay cosas que tenemos muy establecidas, como matar es malo, ¿no? Pues sí, pero existe la pena de muerte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es el concepto de maldad y de qué es bueno es una cosa muy social y muy humana. Y lo que tendemos a hacer los humanos es a humanizar a los organismos en general, porque no solamente a los animales, porque si una planta es tóxica, es mala, pues o sea, afecta a la salud, ¿no? De quien se lo come, del herbívoro que se lo esté comiendo, el omnívoro, pero es mala en realidad. O sea, son conceptos muy humanos. Y sí, los animales van a... O sea, depende de qué tipo de animal sea, pero simplemente un animal territorial pues va a defender su territorio, ¿no? Y, por ejemplo, pasa con los colibríes. O sea, nosotros los vemos ir a un comedero y de repente llega otro colibrí y se empiezan a pelear, ¿no? Es malo. En realidad lo que está ocurriendo es que alguno de los dos está defendiendo su territorio, ¿no? Y lo va a hacer a través de, pues, golpear al otro, ¿no? Intentar como que se vaya. Y pues eso en realidad como que no tiene una... Es complicado porque somos humanos y tendemos a humanizar las cosas, pero realmente no es porque el colibrí sea malo, ¿no? Está actuando bajo su naturaleza. Y lo mismo pasa, por ejemplo, yo creo que mucho se atribuye la maldad a los animales depredadores. Está en Zootopia lo maneja. Ajá, en Zootopia, en muchas películas, ¿no? Como decías, en Tiburón, o sea, esa película fue muy famosa y mucha gente le tomó aversión a los tiburones porque, ay, te quiere comer, ¿no? Pues no somos presas naturales de los tiburones, porque no es que nos la pasemos nadando en el mar, ¿no? Pero pues son depredadores tope. Entonces, no solamente van a buscar comer organismos vivos, sino que por su tamaño pueden hacerlo con animales grandes, ¿no? Como nosotros.
Pero no es que el tiburón sea malo, el tiburón va a comer y quiere comer. Entonces, pues va a hacer lo posible por poder comer. Porque lo que no sabemos y lo que probablemente no se ve mucho en los documentales es que los depredadores son de los animales que más sufren. Porque no solamente es, el tiburón te vio y te comió, ¿no? O sea, los depredadores tienen que buscar la presa, tienen que probablemente acecharla o tomar alguna estrategia para poder acercarse a ella, tienen que atraparla, la presa usualmente está viva, se va a defender, hay un riesgo de que lastime al depredador. No solamente eso, hay otros depredadores que también quieren comer y probablemente se aprovechen de que tú estás cazando para cazar o quitarte la presa o cazar al mismo tiempo que tú, y entonces haya una pelea por la presa y luego hay que consumirla, dependiendo de si viven en grupos sociales, la repartición, ¿no? Que también implica cuestiones de competencia. Entonces no es como tan fácil como un herbívoro, que pues un caballo come pasto, ¿no? Y pues pasto, a lo mejor si está en época donde el pasto es abundante, pues no va a tener mayor problema, ¿no? A lo mejor en secas va a tener un problema. El único daño que se va a llevar es que se equivoque, se come un chile, ¿no? Y se va a enchilar un rato, no sé. Y las plantas también se defienden, entonces las plantas son malas, pues. Entonces como que siento que los depredadores son muy poco comprendidos, pero pues son parte de estas redes tróficas que además sirven muy bien para controlar pues a los animales que están más abajo, como en esa jerarquía trófica, ¿no? Hasta siento que la vida de los depredadores para nosotros es menos valorada. O sea, yo he visto videos en internet de que hay una serpiente comiéndose un venado, ¿no? De pobre venadito, ¿por qué no mataron a la serpiente? ¿Por qué no se la quitaron? ¿No? Cosas así. Pues es que la serpiente tiene que comer, ¿no? Y por ejemplo, las serpientes son muy buenas controladoras de plagas, de animales como ratas. Entonces pues también están controlando poblaciones, porque si no hubiera depredadores topes, que es lo que pasa mucho, sobre todo en hábitats muy perturbados como las ciudades, es que ya no tenemos control sobre poblaciones de animales que tenían un depredador en la antigüedad. El depredador se fue o se extinguió y ahora tenemos una sobrepoblación de herbívoros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues tampoco está tan padre matar a los depredadores simplemente porque no somos capaces de entender la importancia que tienen en un ecosistema. Sí, pues sí son muy satanizados y así. Pues yo he visto también, igual, más metido aquí en redes sociales, que apenas subí un video, que a lo mejor lo pongo aquí, con una serpiente, no me acuerdo si eran 6 metros o 5. Y o sea, yo les estaba mostrando como que era inofensiva, porque también como que tienen esa malidad, como lo mencionábamos, de que animal que sale en película, que es el malo, siempre te va a atacar, ¿no? Serpiente. Sí. Ajá. Entonces, teníamos la serpiente y les estaba mostrando que era tranquila, que no me hacía nada ni nada, ni me hacía daño, ni me intentaba apretar, nada. Y siempre y cuando los animales se van a... Si mientras tú no les hagas daño, no te van a hacer daño, ¿no? Y entonces, un buen de comentarios llenos de mátalas, esas ni pero las encontramos y que no sé qué. Yo para qué voy a esperar a que se ponga agresiva, mejor prevenir y matarla. Pero pues sí, como lo mencionabas, no... Pues no vas a esperar a que se ponga agresiva, simplemente no la molestes, ¿no? O sea, también... Si a ti llegan y te están moleste, ni modo que te quedes ahí, soy bueno, entonces no voy a reaccionar, ¿no? Sí. Es una cuestión natural protegerse, porque lo que los organismos quieren, y pues si uno lo piensa y se pregunta, ¿qué es lo que quiero de la vida? Pues todos decimos, quiero ser feliz, ¿no? O sea, significa que quieres sobrevivir, o sea, quieres estar vivo. Los animales quieren lo mismo. Y hay muchos organismos que no se pueden mover, porque por eso las plantas tienen estrategias para protegerse, porque también lo que quieren es vivir, ¿no? Sobrevivir. Ajá, y también depende, pues ahora sí que cómo agarres, bueno, el día que agarres a la serpiente. O sea, hay días que me ha pasado con cuidadores que me han dicho, hay días que está súper dócil, hay días que apenas me acerco y ya avento la mordida. O sea, también tienes mala suerte en eso. Y también tocando ese tema te quería preguntar, ¿los animales tienen personalidad? O sea, podrías decir, tenemos
Un caso hipotético, 3 rayas. Bueno, sí, rayas, para ponerlo en contexto, mantarrayas, ¿no? Bueno, rayas. ¿Crees que si tenemos 3 diferentes, cada una se va a comportar distinto o como son de la misma especie se van a portar de la misma manera? No, se van a portar distinto. ¿Sí hay personalidad en animales? ¿Es algo de vertebrados? Es que personalidad, o sea, tenemos, de hecho, estás tocando uno de los temas más controversiales en conducta animal, porque como tal personalidad, el concepto, la palabra personalidad es como un tema de debate. Porque personalidad pues viene de persona, sí, ¿no? Y pues como tenemos este sentimiento de superioridad, nosotros somos las únicas que somos personas, ¿no? Pero traduciéndolo a biología, en realidad lo que ocurre es que los individuos son diferentes, ¿no? Incluso, y pasa, ¿no? Gemelos idénticos se desarrollan siendo individuos, o sea, siendo personas diferentes. Lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa con las plantas, con los hongos, con lo que quieras, ¿no? Porque se desarrollan con pequeñas diferencias que van moldeando el cómo se comportan. Entonces, no es que todos sean iguales porque viven en el mismo lugar o porque son de la misma especie, sino que va a haber diferencias en todo y en conducta, la conducta más, porque la conducta además tiene cuestiones de experiencia. Entonces hay cosas que vas aprendiendo y algunos animales generan memoria a largo plazo, aprendizaje, que van a provocar que pues presenten conductas diferentes entre individuos. Y se puede que, por ejemplo, tenemos 2 osos, que la mamá le enseñe al bebé oso, o sea, lo que dices aprendizaje, le puede mostrar, bueno, le puede sí enseñar aprendizaje de cosas así. Sí, o sea, depende, también el concepto de aprendizaje es muy complejo, pero sí, o sea, sabemos que existen diferentes tipos de, por ejemplo, de memoria. Y, o sea, memoria traducida a aprendizaje, que básicamente es como presentar la respuesta ante un estímulo o sin el estímulo. Es aprendizaje, pues eso ocurre en muchos animales, en muchos, incluso invertebrados que probablemente pensemos que tienen sistema nervioso central, por ejemplo, me refiero a cerebro muy primitivo, también presentan. Es que yo, por ejemplo, he escuchado que esto del aprendizaje de enseñarle a otro animal, no necesariamente a su hijo, es como muy limitado en algunos animales. El que yo sé que es más común es el de los cuervos, que tienen como esta memoria e inteligencia de que, por ejemplo, si tú le haces daño a un cuervo, el cuervo te reconoce que tú le hiciste daño y le puede comunicar a los demás cuervos de que esa persona hace daño. Sí, pero es que, por ejemplo, en los cuervos lo podemos medir, ¿no? Entonces tú dices, claro, o sea, yo vi que Yair le pegó al cuervo y el cuervo ahora identifica a Yair y le avisó a sus amigos que Yair es malo y le pican los ojos, ¿no? Pero no sabemos si eso pasa en otros animales porque no es tan sencillo preguntarles o no es tan sencillo observarlo. O ocurre de maneras que nosotros no podemos percibir y por eso la percepción es tan importante en realidad, por eso la contaminación sensorial es tan importante, porque el cuervo pues probablemente tú veas una actitud que consideras negativa hacia Yair, pero tú no sabes si un pez al que tú le picaste a lo mejor te está viendo feo, ¿no? O está mandando señales de odio hacia ti, ¿no? Lo que sea eso. Entonces es difícil decir, los cuervos son los únicos, por ejemplo, que aprenden, que sé que no es lo que estás diciendo, pero o sea, es otra vez, es difícil estudiar animales no humanos porque no se comunican de la misma forma que nosotros, ni perciben de la misma forma, ni reaccionan de la misma forma, y por lo tanto es difícil traducir lo que está pasando, ¿no? ¿Qué se hace? Pues estudia de manera sistemática, ¿no? Lo que haces es
controlar un montón de variables externas y las más que puedas internas para poder modificar el contexto y entonces ver cómo reacciona un animal, ¿no? Y así es como se prueba, por ejemplo, que hay autoconciencia, ¿no? Que también es un término muy humano, pero el reconocerte a ti mismo en un espejo, pues te está hablando de que tienes una autoconciencia, ¿no? Tienes una percepción de que tú eres un ser. Y hay animales que no sabemos si lo tienen o no pueden, porque pues a lo mejor no lo comunican de la forma en la que nosotros pensamos, ¿no? O sea, hay gatos, o sea, lo han hecho con gatos y les manchan la oreja o lo que sea y el gato empieza como a querérsela quitar. Y así es como traducimos, tiene autoconciencia, pero ¿en serio? ¿No? O sea, sí es una forma y yo lo hago ese tipo de estudios, pero pues siempre como que tenemos que tener en la mente que no es de la forma en la que nosotros lo hacemos, porque si de persona a persona, ¿no? O sea, a mí me ha tocado vi esta ave, es muy verde, y alguien al lado de mí me dice, es amarilla, ¿no? O sea, como percibimos el mundo, como lo experimentamos, es muy diferente entre individuos que percibimos igual, ¿no? O sea, tenemos un contexto de comunicación igual. Pues imagínate cómo es traducir lo que un cangrejo ermitaño está prefiriendo. Entonces es complicado. A mí por eso me gusta mucho la conducta y estudiar la conducta, pero realmente pues tenemos un montón de sesgos porque humanizamos a los animales. Y es normal, o sea, no es que esté mal, o sea, uno necesita ser bastante objetivo, cosa que es muy difícil de hacer, pero sí tenemos que tener consciente de que nosotros estamos interpretando las cosas que vemos por cómo nosotros experimentamos el mundo. Y en ese sentido también he escuchado mucho es que este animal es más inteligente que el otro y así. ¿Tú consideras que si hay animales que son más inteligentes? Yo, por ejemplo, yo lo veo como que todos, si estamos vivos en este momento es porque somos igual de inteligentes, pero nuestras capacidades físicas nos dan como otro tipo de inteligencia. Por ejemplo, las lombrices hacen túneles siguiendo nutrientes, oxígeno y cosas así. Y digo, para hacer un espagueti, se me hace muy inteligente que puedan seguir nutrientes, que puedan hacer túneles, que puedan reciclar nutrientes. O sea, son físicamente muy limitados, pero hacen gran trabajo, ¿no? Es que requiere muchas cosas llegar a eso. Por ejemplo, definir inteligencia, ¿no? No me voy a atrever a dar una definición de inteligencia, pero incluso cuando le dices a un niño, es que él es más inteligente que pues como que estás suponiendo que es mejor en, a lo mejor, habilidades cognitivas, ¿no? Es lo que yo podría como... Memoria, ¿no? También. Memoria, aprendizaje, ¿no? Resolución de problemas. Pero lo que no tenemos en nosotros tampoco presente es que los organismos en general, como tú dices, existen porque pueden. Entonces, no es que un gusano sea más inteligente por seguir por ejemplo, una señal química. Simplemente es porque su historia evolutiva y sus necesidades y capacidades sensoriales le permiten traducir una señal química, interpretarla y usarla, y eso provoca que tenga una mayor probabilidad de sobrevivir y por lo tanto de tener hijos. Y cuando hay algún cambio en las señales, no sé, que se vayan a lo visual, pues pueden pasar dos cosas. Una, que no pueda interpretarla y se muera, ¿no? Y ya no tiene hijos. O la otra es que de alguna forma su organismo pueda detectar un poco de la señal y usarla, interpretarla, usarla y sobrevivir, ¿no? No es que el que se murió sea menos inteligente que el que sobrevivió, simplemente que la capacidad, no sé, sensorial, en este caso, está mejor hecha para cuestiones químicas que para cuestiones visuales, ¿no? Entonces, muchas veces también pensamos que los animales hacen las cosas de manera consciente. Y otra vez es otro concepto muy humano, porque ¿qué es conciencia, no?
Y bueno, nos vamos a ir a cuestiones filosóficas que podríamos tocar en otro momento. Luego traemos un filósofo. Pero en realidad es eso, o sea, ¿qué es inteligencia? Entonces, ¿qué consideras más inteligente, no? O sea, los cuervos pueden hacer ese tipo de cosas de reconocer, seguramente porque tienen presiones sociales fuertes de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, seguramente reconocer al otro les permite sobrevivir mejor, tener más hijos, no sé, ¿no? Estoy inventando cosas. Pero para un chipe, un pajarito chiquito, no es necesario, porque son solitarios, no necesitan reconocer caras. No necesitan dar recompensas por alimento. Entonces, no es que ese pajarito sea mejor o peor, simplemente las condiciones que lo llevaron a pues no tener que desarrollar eso, pues no son necesarias, ¿no? Y pasa mucho con los parásitos. O sea, los parásitos son el ejemplo claro de éxito evolutivo, ¿no? Porque lo que pasa con esos organismos usualmente es que simplifican todo, simplifican cerebro, simplifican cuestiones sensoriales, metabólicas, ¿no? Porque pues así sobreviven bien. O sea, yo me pego a este pez y me pego a su intestino y es todo lo que necesito para sobrevivir, ¿no? Es que también iba un poco a eso de que, pues digo, todos tienen diferentes capacidades, han simplificado y justo estrategias para sobrevivir, pero siento que la inteligencia se asocia justamente a cosas de los humanos. Siempre se dice que, no sé, los pulpos, volviendo al mismo, los cuervos son muy inteligentes porque pueden usar herramientas, o igual los pulpos otra vez, y las arañas saltarinas porque pueden soñar igual que nosotros. O sea, siento que cosas que son como nosotros son las que dicen, es el más inteligente. Entonces, siento que lo asocian mucho a la inteligencia de nosotros. Cosas que les vean parecidos a nosotros es como, ese es inteligente, este no es inteligente. Pues, o sea, sí, pero sí creo que hay muchas áreas en donde las capacidades cognitivas se estudian intentando no antropomorfizar, sino simplemente que, no sé, por ejemplo, una hipótesis de que en lugares más complejos se requiere más memoria para recordar cómo llegar a tu refugio. Es el tipo de preguntas que se hacen a nivel científico, ¿no? No es tanto de si este animal es más inteligente que el otro, sino qué capacidades cognitivas, o sea, memoria, aprendizaje, se requieren para que este animal pueda sobrevivir en este ambiente, ¿no? Entonces, seguramente como en la idea popular, la idea de la inteligencia está muy humanizada. La batería. Ajá. Está muy humanizada. Pero en un contexto más científico creo que no necesariamente. Bueno, yo sí creo que hay animales más inteligentes. Nada más lo quise poner como en ese panorama de que seguramente mucha gente se pregunta. Pero sí, para mí el animal más inteligente es el pulpo, no sé para ti. No, yo no creo. Es que yo tengo una idea de la inteligencia diferente. La mía creo que es mucho más es mucho más biológica. Entonces, si tú me dices que un animal es más inteligente que el otro, te voy a preguntar en qué aspecto, ¿no? Resolución de problemas puede ser, no sé, ¿no? Como que tendría que leer un poco más, pero sí, yo lo tengo en términos mucho más, porque incluso si comparas niños, ¿no? Y dices, este es muy inteligente porque saca 10 en matemáticas y el otro nomás no puede. Probablemente la cognición o no sé, el proceso cognitivo del otro niño probablemente es diferente y no sabemos cómo medirlo. Porque esa es otra, a lo mejor no sabemos cómo medirlo, cómo preguntar. Sí, es que creo que al menos en humanos la mayoría de test de inteligencia se basan en la memoria y... Sí, son habilidades. Pues hasta los exámenes, ¿no? O sea, sí, son pura memoria. Y los exámenes siempre han sido un problema, ¿no? Porque es una herramienta para evaluar, pero pues muchos profesores y yo estamos seguros de que no es la mejor forma, ¿no? Pero es la que tenemos para evaluar aprendizaje en general.
Probablemente no es la mejor y seguramente no es la mejor, pero pues es la única que tenemos. Y finalmente... Ya sé algo. Pues seguimos con esta, así como en el otro. Ajá. Que cambia así de ángulo. Y es que como que me distraje. Es que yo creo que se pausó, ¿no? No, se acabó la batería, no. No. ¿Qué dice? Grabación de video se ha detenido automáticamente. Sí volvió a pasar. ¿A los cuántos minutos? No sé. ¿Puedes picarle? Entonces tu cámara. Es mi cámara, ¿no? Pero yo no sé si tiene algún setting que no sé cómo hacerla. ¿Se le pica aquí? Ajá. Sí. ¿Ya? Ya. Y ya igual en un video dije que las arañas santarinas podían soñar. ¿Sabes cómo medir que un animal sueña? Pues es que nunca lo he hecho, la verdad no soy experta en eso y no me he metido mucho en eso, pero tengo entendido que lo que miden es actividad neuronal mientras duermes. Por eso sabemos que los ciclos REM y no sé qué, ¿no? Y lo que han visto es que las arañas tienen ciclos muy parecidos a los nuestros de actividad cerebral mientras están en un estado de reposo. Que realmente en las arañas no sé cómo funciona, no sé si tienen periodos realmente de reposo, o sea, como muy bajos, o sea que el metabolismo disminuye, ¿no? Cambia la producción de hormonas. No sé qué tan así sea porque no sé en arañas, pero seguramente miden eso, miden los ciclos de actividad neuronal cerebral. Yo sé que de algunos pulpos cuando están dormidos, o sea, igual miden su actividad cerebral y también tienen esos picos y así, pero también hay pulpos que cambian de color mientras están dormidos y ahí se dan cuenta que pues están soñando. Sí, puede ser. No sé qué tan parecidos sean sus sueños a los nuestros. ¿Qué soñará? Porque te ocurren muchos cambios fisiológicos mientras tenemos estos periodos como de disminuir la actividad metabólica, pero no sé si cambiar de color te diga que están soñando. No sé, ¿no? O sea, simplemente porque pues tal vez tienen espasmos, no sé, ¿no? O sea, yo le encontraría explicaciones diversas a eso. Otra vez creo que pues tendemos a humanizarnos, ¿no? O sea, no sé si ven imágenes de ellos nadando por el mar, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor sí, pero incluso, o sea, hay personas que me han dicho, yo he tenido sueños así muy abstractos en donde más bien tengo sensaciones y colores, ¿no? Están soñando, ¿no? Ellos lo interpretan como sueños. Yo nunca he tenido un sueño así tan abstracto, pero tenemos experiencias diferentes en ese momento, ¿no? Porque además lo que ocurre es que el sueño, por lo menos como yo lo he visto, es como limpiar, ¿no? Es limpiar la memoria del cerebro, es limpiar el organismo, es una forma de deshacerse de información. En sí la función del sueño es innecesaria. Retener de soñar. Es como retener, ¿no? La información, procesarla, digamos. Pues tengo entendido que no es para eso, más bien es como una consecuencia, como que necesitas cierto momento de reposo porque pues tu actividad requiere mucha energía, ¿no? Entonces es como recargar una batería, es como conectarte a la luz. Entonces estás recargando y mientras ocurre eso hay muchos procesos fisiológicos que le permiten a los organismos como deshacerse de información innecesaria, ¿no? Y hablo de información como información de todo, no solamente de memorias y aprendizaje, sino de cuestiones fisiológicas, ¿no? Metabólicas. Alguna vez leí un artículo que decía que cada vez que recuerdas algo lo recuerdas un poquito diferente, ligeramente diferente a como fue originalmente. No lo dudo, porque justamente sí. Cada vez que duermes, sueñas, o sea, como que se van modificando tus recuerdos, memoria, y tienen ligeras diferencias cada vez que recuerdas algo. Sí, o sea, yo no tengo idea de cómo ocurra eso, pero la gente que dice que tiene memoria fotográfica, supongo que es que pueden ver sus recuerdos exactamente como eran.
pero yo creo que lo más común es que perdamos información. Porque pues hay detalles que no son necesarios, ¿no? O sea, a lo mejor te acuerdas de una situación en la que viviste algo memorable, pero no te acuerdas de qué color ibas vestido o la otra persona. Ya se pongo. Porque es información innecesaria, ¿no? O sea, eso no modifica lo que tal vez eso te hizo sentir o era importante. Pues yo creo que ya la cortamos, Sí. porque ya se apagó esa. Ya, entonces. Tú ciérralo. ¿Y cómo lo hacía? Sí, entonces, o sea, lo padre es entender que uno como individuo percibe el mundo de formas diferentes. No puedes pretender que entiendes cómo percibe la otra persona, ¿no? Las otras personas, y menos cómo perciben otros animales el mundo y cómo lo viven. Y eso es algo que te deja estudiar la naturaleza, ¿no? Porque somos muy diversos, no somos los únicos. Somos los más dominantes, pero no somos los únicos. Pero sí, entonces, por eso está bien padre. Pues ya traeremos más gente para debatirlo demás. Sí. Más conductor, ¿cómo se diría? ¿Conductólogos? Pues les llaman etólogos, no conductistas, no, porque conductista es de psicología, ¿no? Sí, es como es que los conceptos son difíciles y hay que ser cuidadoso con eso porque hay gente que se ofende mucho, pero sí, gente que estudia que conducta. Exacto. Pero sí podemos traer personas que sepan más de eso y como debatir ciertas cosas en específico. Yo creo que alguien que trabaje con insectos, esa parte conductual. Alguien que haga, Roberto que haga cognición con invertebrados sería algo interesante. No conozco a alguien, pero estaría padre. Entonces, pues aquí vamos a dejar este primer capítulo. Esperamos que no sé cómo decirlo, tú dilo. Bueno, este capítulo estuvo lleno de fallas técnicas y de inexperiencia por nuestra parte, pero ya estamos grabando más capítulos que esperamos que les guste y creemos que sí les van a gustar porque trajimos gente muy capacitada y muy inteligente y muy detrás de cámara que ya están aquí. Y bueno, seguiremos trayéndoles invitados, más información, seguiremos actualizando para traerles mejor contenido, mejor información. Y bueno, espero que hayan llegado hasta aquí, hasta el final, y les agradezco mucho que estén aquí. Adiós. Bye. Fin.